Bien, de nuevo, buenas tardes a todos. Un gusto estar por acá. Vamos a hablar un poco sobre el tema de patologías, nuevamente el tema que siempre nos está preocupando con la producción, pero en este caso haciendo un énfasis únicamente para aquellas patologías que primero, que estén en México y segundo, que nos afecten a nivel del páncreas. No vamos a ver tanto patologías sistémicas, sino limitarnos un poquito hasta este órgano y ver cómo podemos determinar su estado y si es que tiene algún problema o alguna deficiencia, igualmente algunas estrategias de manejo. Bien, dentro de los desafíos principales que tenemos actualmente en la producción de camarón en México, para nadie es un secreto que se ha vuelto complicada la actividad. Ya no es tan simple. Hace unos años era relativamente fácil o menos complicado producir camarones. Actualmente hemos visto que cada día tenemos nuevas y mayores amenazas, nuevas y mayores eh, oportunidades de mejora y, por supuesto, los desafíos vienen de la mano con el crecimiento. Dentro de los principales desafíos tenemos algunos que todos conocemos, diariamente los enfrentamos, como el mercado. La competencia de mercado está muy fuerte en la actualidad. Los precios, a pesar de que por épocas mejoran, no son estables. Los costos de producción. Saber cuáles productos utilizamos, cuáles productos no, cuáles nos están aportando y cuáles se están volviendo más bien un gasto. El precio de venta del camarón, que no está en manos de los productores y que es muy volátil a veces, cambia sin previo aviso. La calidad y el tipo de insumos que estamos utilizando. Cuando hablamos de producciones, actualmente muchas empresas se están enfocando correctamente hacia lo que es utilizar inversiones de forma inteligente, economizar. Pero economizar no significa sacrificar calidad, sino invertir en aquellas prácticas que nos van a generar ganancia. Y entre los principales desafíos, como decíamos, están las patologías. Ya la conocemos, ya lo hemos visto muchas veces, que para que haya problemas patológicos, como bien saben, debe haber una combinación, en muchos casos desafortunada, de factores en el hospedador, en el camarón, la presencia del patógeno, que debe estar presente en cantidad y en frecuencia y en tipo necesario, y por supuesto el ambiente. Dentro de este tema del ambiente, muy importante la calidad del agua que estamos manejando, el tipo de dieta que le estamos dando a los animales, qué aditivos tiene ese alimento, qué componentes tiene ese alimento, qué requerimientos está cubriendo ese alimento, por supuesto el manejo del agua y todos los gastos adicionales que tenemos en granja, fertilizantes, preparaciones, desinfectantes. Bien, el tema de vigilancia sanitaria es algo que de repente entra a ponerse de moda y pasa nuevamente. Muchas granjas llevan controles sanitarios en forma meticulosa, en forma regular durante muchos años, lo cual facilita mucho la detección de variaciones. Sin embargo, hay algunas empresas que no tienen ningún tipo de práctica en lo que es vigilancia sanitaria y hay otras que han tenido vigilancia sanitaria y de repente la dejan de utilizar porque sienten que no les está generando un retorno. Lo que ocurre en estos casos podría ser posiblemente que generaron información, pero luego con esa información no se hace nada. Entonces, los departamentos de vigilancia sanitaria sí deben generar información, información útil, pero se deben tomar acciones correctivas en base a los resultados para evitar que sean números simplemente para estadística. ¿Por qué es importante llevar vigilancia? Porque así podemos detectar qué es lo que nos está afectando a nivel sanitario en los cultivos, qué es lo que nos está afectando en las sobrevivencias, en los crecimientos, en los rendimientos, saber a qué nos estamos enfrentando. No podemos contrarrestar algo que no estamos detectando. Evitar eso de que en el ciclo pasado me fue mal en un estanque, pero no sé por qué. A lo mejor la larva, a lo mejor la siembra, a lo mejor la calidad del agua, pudo haber sido que me falló el alimento. Empezar a dejar de tener esos agujeros de información y en el mejor de los casos, no solo saber qué problemas tenemos, sino poder enfrentarlo y poder corregirlo para minimizarlo y, si es posible, para eliminarlo. Entonces, la información que vamos a utilizar debe ser organizada y debe ser bien estructurada. Para ello existen muchas técnicas, dentro de las principales que se utilizan
por ser más accesibles y más fáciles en lo que se refiere a la necesidad de personal capacitado. Pues el más fácil de todos es el análisis clínico, que simplemente es ver al animal a simple vista, ver los animales, cómo se comportan, cómo se ven, cómo lucen. Clínica vendría siendo los signos que tiene el animal externos, que a veces le llamamos en forma equivocada síntomas, pero en realidad son signos. Entonces, la clínica es lo que se ve a simple vista con los camarones, su actividad, su color, su tamaño, su disparidad. Análisis en fresco, que es muy fácil de hacer, requiere de poco entrenamiento y que dan información que si la comparamos con las dificultades de realizarlo, la información es mucha. O sea, tiene baja sensibilidad, pero aún así el costo es muy bajo y la velocidad de procesamiento es importante. No requiere de gran equipo. La bacteriología no en toda la granja se hace, pero en aquellas que sea posible, sí sería recomendable llevar un análisis bacteriológico regular para conocer la población de bacterias que tenemos y las variaciones que están dentro de ellas. Otras técnicas como la PCR y la histopatología, que son muy valiosas. PCR, que es una técnica de diagnóstico, perdón, de detección, increíblemente sensible, y la histopatología, que esta sí es una técnica diagnóstica, también muy sensible y muy específica. Estas dos requieren mucho mayor inversión y mucho mayor entrenamiento para el personal. Entonces, deberíamos enfocarnos principalmente en lo que es clínica y fresco y, si es posible, en bacteriología. ¿Cuál es la mejor técnica? Depende de lo que estemos buscando. Realmente ninguna técnica es ideal y ninguna técnica por sí misma es suficiente. Necesitamos combinar al menos dos técnicas diferentes para llegar a un diagnóstico razonablemente confirmatorio. Toda la información que tengamos es valiosa y, si es posible combinarlas entre ellas, pues mejor. Aquí podemos ver las diferentes características de cada uno de los tipos. Por ejemplo, el análisis clínico requiere un tiempo de respuesta muy corto, el entrenamiento también es cortísimo, el costo es insignificante, pero es poco específico y poco sensible. Igual ocurre con cada una de las técnicas. Mientras más nos vamos especializando, va a aumentar la especificidad y la sensibilidad, pero también el tiempo de respuesta, el entrenamiento y el costo se van a incrementar. Entonces necesitamos saber qué tenemos, qué podemos hacer y, lo más importante, qué vamos a hacer con la información que ya disponemos. ¿Por qué hepatopáncreas el día de hoy? Bueno, sabemos que es un órgano realmente importante para el camarón, posiblemente el órgano más importante, sobre todo a nivel de producción. Es un órgano que está encargado de la digestión de los alimentos, entonces tiene que ver directamente con lo que nos interesa. ¿Qué nos interesa? Nos interesa que el camarón crezca, que produzca biomasa, que sobreviva. Tiene que ver con la absorción de nutrientes, con la síntesis, incluyendo síntesis de enzimas, pero también de moléculas inmunoefectoras. Tiene que ver con la detoxificación, por ejemplo, de metales pesados, nos ayuda para que el camarón pueda sobrevivir a algunos desafíos de baja tasa de exposición, y por supuesto por el almacenamiento de reservas. Es uno de los órganos, como decía, más importantes en el camarón. Generalmente su índice de masa con respecto al cuerpo oscila entre un 2 y un 6%. O sea que el peso del hepatopáncreas más o menos es un 2 a 6% del peso total del camarón. Eso nos da una idea de cuando el camarón tiene el hepatopáncreas muy pequeño, podemos inferirlo a través del peso. Es blanco, desgraciadamente, de muchos patógenos, entre ellos virus, bacterias y hongos. ¿Por qué? Porque es un órgano muy frágil, es un órgano con tejido bastante lábil y además está expuesto a través del sistema digestivo a la acción de muchos patógenos y es una puerta casi directa de enfermedades. Por lo tanto, es un tejido obligatorio al momento de hacer un análisis en fresco y, por supuesto, también para otros tipos de análisis, incluyendo, claro está, la histopatología y la bacteriología. ¿Dónde está? Pues todos sabemos dónde está el hepatopáncreas. Aquí vamos a ver su ubicación con respecto al resto de órganos. Y esto es un precorte utilizable para histopatología. Podemos ver la ubicación del órgano. Incluso aquí podemos ver que el órgano llena completamente la cavidad que tiene el camarón para él. Cuando hay enfermedades en las cuales el órgano se deteriora muy rápidamente y pierde tamaño, lo que llamamos una atrofia, aquí podemos ver el mismo espacio, pero con espacios desocupados y el órgano más pequeño en el centro. Esa atrofia, esa pérdida de volumen que podemos ver también en fresco, ya nos está indicando problemas y problemas severos. La anatomía normal del órgano del hepatopáncreas es algo que todos hemos visto, en algunos casos, muchas veces al microscopio. Se compone de diferentes tipos de células, que es bueno repasarlas, por lo menos rápidamente, para conocer
los diferentes tejidos y los diferentes tipos de células y cómo estas pueden responder ante una patología. Las células E, que son células que se encuentran únicamente en la punta de los túbulos de los hepatopáncreas, de la parte final, la parte distal, y son las células que se encargan de generar a los demás tipos de células. Estas son células no diferenciadas y que una vez que se dividen van a viajar a través del hepatopáncreas, dando lugar a las demás clases. Las células B, que ya se ha mencionado también en otras charlas, creo que la anterior la doctora la mencionó, son células con una gran vacuola de reserva. Esta vacuola se encuentra cerca del núcleo, es una vacuola única, muy pronunciada, que tiene que ver con almacenamiento y digestión. Las células R, que se distinguen porque poseen una gran cantidad de vacuolas más pequeñas, no únicamente una como la anterior, y las F, que tienen que ver principalmente con lo que es síntesis y liberación de enzimas, son un poco más pequeñas que las B y las R, y a nivel de histología también tienen diferencias en las coloraciones. Un hepatopáncreas, como queremos verlo siempre, en el microscopio, se ven los túbulos completamente llenos y las que aparentemente fueran burbujas realmente son gotas de lípidos. En algunos casos son vacuolas como tales, en otros casos son células que hemos roto y las vacuolas se unen entre ellas para formar gotas más grandes, para formar micelas. Y diferentemente, en este caso es un hepatopáncreas en muy buenas condiciones. Podemos ver la forma de los túbulos, que es una forma regular. Podemos ver que no hay ningún tipo de lesión, no se ven estrangulaciones, no se ven deformaciones, ni tampoco hay presencia de melanosis ni necrosis. Y abajo a la derecha, un hepatopáncreas, pero en este caso de una poslarva, que aunque parece estar saludable, es una PL pequeña, no recuerdo si era una PL5, era un animal pequeño. Así viéndolo en fresco aparentemente se ve bien, pero con más detalle descubrimos que en este caso particular estaba enfermo con baculovirus. Decíamos diferentes tipos de células, todos estos son cortes a lo largo del túbulo, son cortes longitudinales de túbulos del hepatopáncreas. Este es un corte en diagonal. Las células B, como mencioné, tienen una vacuola muy grande cerca de su núcleo, de hecho perinuclear, alrededor del núcleo, son de absorción y reserva. Las células R poseen múltiples vacuolas, por eso se reconocen y están en muchas ocasiones a la misma altura en el túbulo. Las células F son un poquito más bajas que las anteriores y si es histopatología se tiñen de un color más oscuro, lo que llamamos basofílicas, que tienen que ver con la formación y síntesis y liberación de enzimas. Y las células E, que son las que están en los puntos, en las puntas de los túbulos, en la región distal, en la región apical, que son las que se encargan de generar los otros tipos de células epiteliales. Esto que está aquí rodeado es muy normal, es muy común verlo en histopatología y de hecho es muy deseable. Estas son las células en mitosis. Las células E son las únicas células epiteliales que hacen mitosis. Las demás que viajan a través del túbulo ya lo que hacen es madurar, pero no dividirse. Entonces, un índice de mitosis alto en hepatopáncreas me indica que está generándose constantemente células nuevas. Y en ausencia de enfermedad, esto lo que me indica es crecimiento y actividad metabólica acelerada, que es algo que siempre queremos. Hay otros tipos de células, como las células M, que en algunos se mencionan que son células mioepiteliales, pero no son propiamente epiteliales, sino que tienen que ver más bien con la red de fibras musculares alrededor de los túbulos que les permiten hacer movimientos peristálticos para el movimiento de los alimentos. Ya ahora sobre patologías. Dijimos que las principales para hepatopáncreas eran virus, bacterias y parásitos que actualmente están cobrando mucha importancia. Dentro de los virus, y hablando únicamente de los que afectan a hepatopáncreas, tenemos muchos. Tenemos el baculovirus penei, monodón baculovirus, parvovirus hepatopancreático, virus de la mortalidad encubierto. Tenemos el complejo de los virus Wenchu complejo, que son varios tipos de virus, no es realmente una familia, sino que es un grupo arbitrario. El Pneumopanavi solimbivirus, que también puede afectar células del hepatopáncreas, y el DIP1, aunque no está tan claro, pero aparentemente más que hemocitos también puede afectar el hepatopáncreas, sobre todo se ha notado en hibridaciones in situ. Hay otras enfermedades virales que pueden afectar el hepatopáncreas también, pero estas son las más comunes. A nivel de bacterias tendríamos el llamado antes EMS, ahora conocido como AHPND, las virosis séptica del hepatopáncreas, también causada por vibrio, pero no por la toxigénica, enfermedades como el NHP, estas tres primeras muy conocidas y muy comunes a México, y luego otras enfermedades menos comunes que pero también hay que ponerles atención,
como la enfermedad de la postlarva translúcida, el camarón pálido, la enfermedad del camarón pálido, que está dando algunos problemas en Asia, síndrome de Soea 2 a nivel de laboratorios. Por ahí algunos problemas de estreptococos y espiroplasma que también potencialmente pueden y han dañado hepatopáncreas en cultivos. Y la parte de parásitos, que la mayoría de los que incluyo son protozoarios, perdón, son hongos. Por ejemplo, Enterocitozón, Cristófora, Vitaforma y Nucleospora son todos hongos que pertenecen al grupo de los microsporidios, que también están cobrando importancia, que están cobrando gran relevancia y que hay que ponerles mucha atención porque nos pueden afectar a nivel local. Y los haplosporidios, que aunque no son hongos, también se pueden confundir fácilmente con ellos, que son protozoarios que afectan hepatopáncreas. Bien, baculovirus es una enfermedad que no es reciente, es muy vieja. De hecho, cualquier manual de patología de camarones lo menciona y lo menciona para México desde los 80s. De repente vamos a revisar larvas y nos aparecen muestras positivas para baculovirus. Esto no es raro, de hecho no es tampoco tan infrecuente que ocurra. Lo que hay que tener mucho cuidado es que las infecciones no sean fuertes. Si vamos a encontrar animales con baculovirus, que tengan un grado de infección muy bajo, grado 1, y que la prevalencia sea realmente baja. Si tenemos animales con grados de infección altos y con prevalencias elevadas, con prevalencia me refiero al porcentaje de la población que está enferma. Si tengo una muestra de 30 o 50 postlarvas y de estas 50 encontré una con baculovirus y en muy poca cantidad, realmente la amenaza es baja. Pero si tengo 50 postlarvas, de esas 50 encuentro 25 o 30 con infecciones y de esas 30, 10 o 15 con infección fuerte, ahí sí hay que poner mucha atención, porque tendríamos una infección alta con una prevalencia alta y ahí sí puede afectarnos al cultivo. Únicamente afecta al hepatopáncreas, aunque también podemos encontrarlo en el lumen de los túbulos, en el intestino y en las heces, donde van a dar una vez que rompen las células del hepatopáncreas. Y son muy fáciles de detectar y de caracterizar, de identificar por la formación de cuerpos de oclusión. ¿Cómo se puede diagnosticar? Bueno, podemos hacer diagnósticos de alta sensibilidad, como lo es el PCR, utilizando sobre muestras de hepatopáncreas. Se pueden utilizar larvas completas o también muestras de heces. Estas muestras pueden estar frescas, congeladas o fijadas en etanol 96. Lo mejor es utilizar muestra fresca, pero si no, podemos conservarla fácilmente, tanto en alcohol como congeladas. Entre esas, prefiero yo las congeladas. Histopatología y análisis en fresco también, mediante la observación de cuerpos de oclusión. ¿Por qué pongo análisis en fresco en color rojo? Porque de todas las enfermedades virales que hay en camarones, el BP es la única que se puede diagnosticar muy fácilmente mediante análisis en fresco. No estoy diciendo que el PCR sea innecesario, porque es muy sensible. No estoy diciendo que la histopatología sea innecesaria, porque da mucha información. Pero estoy diciendo que el análisis en fresco es suficiente en muchísimos casos para llegar a un diagnóstico concluyente. Es una cosa poco usual para este tipo de análisis. Pero baculovirus genera una lesión que se puede detectar fácilmente con análisis en fresco. Lo único que hay que tener cuidado es de realmente revisar las muestras en búsqueda de este patógeno. Forma cuerpos de oclusión que son muy pequeños, que en los casos de mayor tamaño va a generar oclusiones de 20 micras de alto, a veces más, pero que también pueden ser muy pequeñas de 0.1 micras. Entonces, cuando revisemos postlarvas, debemos tener el cuidado de utilizar portaobjetos, luego los hepatopáncreas y luego cubreobjetos. No poner portaobjetos sobre portaobjetos, porque esto lo que hace es impedirme utilizar el lente de 40X. Y si voy a utilizar únicamente el de 4 y el de 10X, es posible que no vea los cuerpos de oclusión, sobre todo si no estoy acostumbrado. Si los ojos no están entrenados para eso, es mejor utilizar siempre el de 40X, y el de 40X requiere de la utilización de cubreobjetos. Entonces, si usamos únicamente portaobjetos y portaobjetos a hacer un análisis en fresco, lo más probable es que no detectemos el baculovirus aunque esté presente. Y estos son los cuerpos de oclusión, que como les menciono, realmente son muy característicos. Forman un triángulo, un tetraedro, realmente tiene 4 caras. Perfecto. La lesión, aunque suene un poco grosero que lo diga, es un cuerpo de oclusión muy, muy bello, muy característico, con forma regular. Aquí tenemos un cuerpo de oclusión
Tenemos otros más pequeños. Aquí podemos ver la diferencia de tamaños, comparar este contra este. Entonces, no siempre van a ser tan grandes, no siempre van a ser tan fáciles. Pero esto es tejido en fresco. No se utilizó ningún tipo de tinción, ningún tipo de fijación, ningún tipo de preparación. Es únicamente patopáncreas con cubreobjetos. Y este de abajo podemos ver una cantidad también muy alta de cuerpos de oclusión, que siempre son pirámides. Aquí tenemos dos dentro del mismo núcleo. Y la cantidad y el tamaño de ellas es realmente fácil de detectar si sabemos buscarlo y sabemos dónde buscar. Esta de la derecha, que sí tiene un poquito más de contraste, fue porque le puse verde malaquita para darle mayor contraste para la fotografía, pero realmente no es necesario. ¿Por qué me llama la atención o por qué me interesa baculovirus? Bueno, es algo que ya habíamos hablado en otras ocasiones. En Costa Rica tuvimos un brote muy fuerte de baculovirus con larvas importadas y fue un año particularmente malo para la producción de camarón. Entonces, ya posterior a la cosecha, hicimos un análisis sobre los datos estadísticos. De ahí la importancia de tener datos y de tenerlos registrados, a ver si el baculovirus había tenido importancia o no en las bajas sobrevivencias que tuvimos ese año. Entonces, hice un estudio sobre si el baculovirus era o no un factor de riesgo. ¿Por qué factor de riesgo y no patógeno principal? Porque si bien baculovirus puede ser un agente patogénico directo, realmente las cepas presentes en Centroamérica y en Norteamérica no han sido reportadas como de alta virulencia, pero sí pueden actuar como un factor de riesgo para que otros patógenos más peligrosos nos afecten. Entonces, quizá el virus no sea tan riesgoso para el animal, quizás no me lo mate, pero sí puede hacerle daño para que otro patógeno sí le afecte. Son datos de Costa Rica del año 2016 y 2017. Aquí podemos ver las lagunas que se utilizaron, o los estanques, como le llaman acá. Allá le decimos lagunas o piscinas, los animales que tenían, las sobrevivencias. ¿Qué hicimos? Tomamos los datos de 137 estanques, si no me equivoco, y tomamos la sobrevivencia promedio. Esa sobrevivencia promedio del total de estanques se utilizó como punto de corte. Entonces dividimos estanques por debajo y por encima de la sobrevivencia promedio nacional. Nos generó entonces dos grupos, aquellos que están por debajo y aquellos que están por encima del promedio nacional de sobrevivencia, un número un tanto arbitrario. Y luego de esos, como teníamos también los registros de las poslarvas, cuáles habían tenido y cuáles no habían tenido presencia de baculovirus detectable mediante análisis en fresco y mediante histopatología. Las mortalidades que tuvimos en esos años, sí quiero adelantar, fueron principalmente por temas bacterianos, principalmente por vibrio y en menor grado por NHP. Y cuando digo vibrio me refiero tanto a vibriosis normal, digámosle, necrosis séptica de la patopáncreas, como por casos de vibriosis tóxica. Estoy hablando de HPND o EMS, cuando empezó a afectar fuertemente en Costa Rica. Entonces, ¿cuáles de los estanques que tenían baculovirus habían salido por debajo de la sobrevivencia promedio y cuáles de los estanques sin baculovirus habían salido por debajo de la sobrevivencia promedio? Hicimos un análisis de O-ratio. El valor que nos daba nos iba a dar información. Si daba un valor menor a 0, era un factor de protección. Por ejemplo, como ocurre con mancha blanca y las temperaturas altas, es un factor de protección. Si nos daban valor de 0 o sin cercano, entonces la presencia de baculovirus y las bacterias posteriores no tenían relación. Y si nos daban un valor mayor a 0, significaba que la virosis, en este caso por BP, y las bacterias posteriores tenían una correlación fuerte. Y el valor que nos dio fue de 3.5. Significa que es 3.5 veces más probable tener problemas bacterianos en animales que previamente habían tenido problemas por baculovirus que en aquellos que no. Tenemos claro que son dos enfermedades independientes y que no existe la generación espontánea. Entonces, los animales que desarrollan bacteriosis no era porque el virus la había desarrollado, era un tema independiente, pero consecuencia de animales lesionados por baculovirus eran más susceptibles a ser afectados por bacterias e infecciones posteriores. Y de ahí la importancia de evitar la presencia de este virus. No entonces como patógeno primario, sino como un factor de riesgo para infecciones posteriores y mortalidades posteriores. Lo cual es lógico si pensamos que el principal órgano del camarón, que es el hepatopáncreas, va a estar con lesiones, no va a estar trabajando en forma óptima y va a tener un sistema inmune un poquito más desgastado y más expuesto a infecciones por otros patógenos, en este caso bacterias.
Otro virus que no se menciona mucho acá en México, pero que siempre lo hemos tenido presente en la región, me refiero a Norte y Centroamérica, es el parvovirus hepatocromático. Es un tipo de virus de ADN, al igual que el virus anterior. No se considera de muy altas mortalidades, sin embargo puede afectar el desarrollo del hepatopáncreas, el funcionamiento del hepatopáncreas y obviamente afectar con ello la tasa de crecimiento. Afecta principalmente pues, larvas juveniles y actualmente son muy pocos los laboratorios en los cuales se da seguimiento a esta enfermedad. No hemos detectado ningún brote, pero tampoco estamos buscando ningún brote. Entonces lo tenemos en una zona oscura, no lo estamos realmente monitoreando. Pasaría igual que el virus anterior, puede lesionar el hepatopáncreas y a partir de ahí entrar enfermedades importantes y mucho más letales. La muestra, el caso del HPV es igual que en el BP, muestras de hepatopáncreas, pueden ser larvas, pueden ser postlarvas enteras o parte de ellos, específicamente en las partes del sistema digestivo, que pueden estar estas muestras frescas, congeladas o fijadas en etanol. Por histopatología, muy fácil de detectar, sumamente fácil, por análisis en fresco se puede, pero se necesita mayor entrenamiento y utilizar improntas teñidas. Entonces, en este caso el fresco, por ejemplo, sería una herramienta, si bien útil, menos práctica, o al menos se necesitaría un muy buen entrenamiento. Y este es el tipo de lesiones que produce. Muy características, muy fáciles de detectar mediante histopatología y como les digo, mediante improntas también en algunos casos es posible verlas, pero con improntas para lo cual hay que estar entrenado preparándolas e interpretándolas. Decía que los cuerpos de oclusión en este caso son intranucleares, es un virus de ADN, no forma cuerpos de oclusión como el anterior, o sea, no forma esas pirámides, sino que forma esferas. Los núcleos afectados se ven hipertrofiados, mucho más grandes de lo normal, y en muchos casos podemos ver esto, que son los nucleolos comprimidos contra la pared celular, lo que le da una característica que es prácticamente patognomónica. O sea, yo veo este tipo de lesión y inmediatamente puedo estar seguro de que se trata de HPV sobre muestras de hepatopáncreas. Es un corte longitudinal, aquí en este caso no son células E, por eso son las células principales que se afectan, pero no las únicas. Es un corte transversal donde no solamente vemos la presencia de los cuerpos de inclusión, sino que además vemos una atrofia marcada, los túbulos se ven más delgados, y estas que sí son células E afectadas también en la parte apical de un túbulo. Ahora, enfermedades bacterianas, algo que es cotidiano para nosotros y un poquito más del día a día. Y no necesariamente porque esté más presente, puede ser simplemente porque es algo que sí podemos notar al microscopio. Entonces, puede prevalencia no sea mayor, pero sí la detección. El NHP, que está generado por un tipo de bacteria, que es la Hepatobacter pneumoniae, es una bacteria gram negativa, pleomórfica, lo que significa que tiene una forma no definida, puede cambiar de forma. Es una proteobacteria y afecta exclusivamente las células del hepatopáncreas. Este tipo de infección no se va a detectar nunca en otro tipo de tejido. La enfermedad puede ser aguda, que es una enfermedad que me va a afectar rápidamente y me va a matar muchos camarones, o lo más común, que sea una enfermedad más de tipo crónico, en la cual los camarones se empiezan a perder lentamente, que es lo que más vemos en camaroneras, o al menos a lo que más le atribuimos el NHP. Podemos tener en algunos casos de NHP agudo, que por diagnósticos diferenciales en fresco lo confundamos con vibriosis. ¿Qué notamos en los animales con NHP? Bueno, la letargia, que es la principal característica de la mayoría de enfermedades en el hepatopáncreas, el camarón se debilita, entonces se pone lento. Hay atrofia en el hepatopáncreas, el órgano se reduce muchísimo de tamaño, sobre todo en los cuadros agudos, crónicos. Este órgano se pone de color muy pálido. La cutícula del camarón se pone áspera, lo que en Ecuador llaman acartonados, que se pone muy áspera, muy quebradiza, la sentimos la cutícula como tal. ¿Por qué? Porque el hepatopáncreas tiene que ver con la reabsorción y liberación de algunos de los minerales que están en la cutícula durante la muda. Si el hepatopáncreas no funciona bien, la cutícula nueva no se forma bien o no puede mudar y genera eso, animales con cutículas quebradizas y ásperas. Como no hay buena absorción de nutrientes y el animal literalmente empieza a tener problemas nutricionales o de desnutrición, entonces hay una pérdida de tono muscular. Empieza la autofagia y el músculo del camarón empieza a perderse. En lugar de crecer, tienden a perder literalmente peso
y no solo peso, sino tamaño. Las reservas a nivel de hepatopáncreas empiezan a desaparecer hasta finalmente no existir. En casos un poquito más avanzados ya hay melanosis y presencia de granulomas a nivel de hepatopáncreas. Al principio no tanto. Al principio es pérdida de reservas, es formación de estrangulaciones y algunos desprendimientos multifocales. Se puede detectar por histopatología, inmunohistoquímica, hibridación in situ y PCR. Los PCR se pueden utilizar para el caso de laboratorios en muestras no letales. Estás utilizando biopsias, utilizando muestras de heces o incluso por ahí hay un par de trabajos interesantes donde utilizan jeringas para sacar biopsias de hepatopáncreas sin sacrificar al animal. Hablando de reproductores. Histopatológicamente, las reservas son la principal blanco de observación. Empiezan a reducirse, las vacuolas empiezan a perder tamaño. Las células epiteliales empiezan a desprenderse, pero de una forma desordenada. O sea, no hay un patrón de avance de la enfermedad como tal, sino que en forma multifocal las células se desprenden y se van hacia el lumen. Los núcleos de estas células se orillan totalmente contra la membrana celular, que es una característica también común, pero no única para este patógeno. Y podemos ver células del hepatopáncreas en las cuales hay masas de bacterias que no podemos verlas en forma individual, pero sí vemos las células con los citoplasmas como granulosos, como ásperos, que son las colonias de bacterias dentro de las células epiteliales. Y también es muy común la formación de granulomas, los cuales son basofílicos, hay encapsulaciones muy grandes y necrosis multifocal. En la fase crónica, el camarón ya realmente no tiene energía, empezó a perder la batalla y entonces no vemos tanto respuesta inflamatoria y lo que sí vemos es una ausencia total de reservas y una atrofia extrema del hepatopáncreas. Los túbulos se ven sumamente delgados, que son esos que sacamos del hepatopáncreas y lo aplastamos entre el índice y el pulgar y se ven como transparentes, se ven como vacíos, o sea, como si fueran una mucosidad en nuestros dedos. Y es por eso, porque los túbulos ya están totalmente vacíos. Este es un caso muy fuerte. Vemos cómo el cefalotórax del camarón tiene casi el tamaño del cuerpo. Y no es que el camarón tuviera la cabeza anormalmente grande, sino que la pérdida de tono y de volumen muscular fue tan fuerte en este caso que el cuerpo se quedó pequeño o se redujo de tamaño y la cabeza quedó normal. Entonces, da la impresión de que son animales cabezones cuando en realidad eran camarones que pasaron por una fase crónica muy larga de la enfermedad y perdieron tono muscular. Si se fijan acá, se ve como hundido el cuerpo, lo que me indica también que es prácticamente ausente lo que es tejido muscular. Estos animales casi no tenían carne. Y se puede ver, el de abajo no se aprecia el hepatopáncreas porque estaba totalmente transparente. Una vez que lo abrí me di cuenta. El de arriba sí tenía el hepatopáncreas, pero totalmente melanizado. Los túbulos estaban destrozados y llenos de melanina. En ambos casos, totalmente disfuncionales. ¿Qué vemos en fresco? Pues en fresco vamos a ver la formación de granulomas, que son estos de acá, que son relativamente limitados. Un granuloma es células del hepatopáncreas desprendidas, rodeadas por hemocitos y melanizadas, para ponerlo de una forma muy simple. En la foto de abajo, en la imagen de abajo, vemos varios granulomas también, y vemos cómo alrededor prácticamente no hay vacuolas, se nota una ausencia, una reducción muy palpable de lípidos y de reservas, y además los túbulos se ven prácticamente vacíos, parecieran no haber túbulos. En esta fase lo que tenemos es una atrofia muy fuerte y todavía quedan remanentes de la respuesta inflamatoria. Esta es imagen del camarón que dije que tiene el hepatopáncreas totalmente melanizado, el de la foto anterior que todavía se notaba como color café, y vemos todos los túbulos, absolutamente todos, pero todos están melanizados y se nota incluso a través de la membrana del hepatopáncreas. Es un camarón que ya no se salvaba con absolutamente ningún tratamiento. De ahí la importancia de hacer detecciones tempranas. Mediante histopatología, sí es más fácil. En la fase inicial vamos a ver los granulomas, que son células desprendidas, llenas de bacterias, en este caso intracelulares. Vemos como los hemocitos están rodeándolos y generando melanina, que es esta parte que se ve como naranja, y alrededor de eso más hemocitos que están generando e incrementando la respuesta inflamatoria. En esta de abajo también vemos algunas células muy basofílicas, muy granulosas, con las poblaciones bacterianas internas, y a la derecha los que le mencionaba, el hepatopáncreas totalmente atrofiado. ¿Por qué? Porque el camarón ya perdió la capacidad de respuesta y ya no está luchando contra la enfermedad. Estos son los que vemos
cuando vemos un hepatopáncreas transparente, pequeño y que parece una mucosidad. ¿Por qué pasa esto de que los camarones tiendan a dar respuesta inflamatoria tardía ante este tipo de enfermedades? Porque es una bacteria que está dentro de las células del hepatopáncreas. Entonces, al estar dentro de las células, digamos que está oculta y difícil de detectar para el sistema inmune del camarón. Si fuera virus, la respuesta es más rápida. Pero como es un tipo de bacteria intracelular, el camarón la reconoce una vez que ya la infección es un poco fuerte, que empieza a romper células, empieza a escapar o que empieza a liberar sustancia de las células rotas. Entonces es una respuesta inflamatoria tardía. Esto es típico de las infecciones intracelulares. Bien, necrosis aguda del hepatopáncreas, antes conocida como EMS y muy común que aún le llamemos así en granjas, el HPND o EMS. Los diagnósticos para esta enfermedad, lo que es la signología clínica, lo que vemos a simple vista, los síntomas del camarón, son totalmente presuntivos. O sea, nos da ideas si el camarón podría tener la enfermedad presente, pero es únicamente presuntivo, nunca confirmatorio. El análisis en fresco tampoco es confirmatorio, pero nos da información y nos indica que hay un problema a nivel de hepatopáncreas y eso nos da una ventaja grande si queremos implementar acciones correctivas, pero no es un diagnóstico confirmatorio. La bacteriología, ¿por qué no es confirmatoria? Porque si utilizamos agar marino o agar general, como el TSA, vamos a saber las poblaciones bacteriales totales de las bacterias recuperables en agar, pero no sabemos cuál está causando problemas. Si usamos agar TCBS, nos van a crecer bacterias vibrio, no todas, pero sí van a crecer muchas bacterias del tipo vibrio y vamos a saber si son o no son colonias amarillas o verdes, si son o no son sacarolíticas y posiblemente si hay presencia de bioluminiscentes, pero no sabemos qué especie. Si utilizamos agares más específicos como el cromagar, vamos a tener información sobre la posible presencia de virus paramolíticos. Pero la presencia de las lesiones más la presencia de virus paramolíticos en cromagar no es confirmatorio. Por dos razones. Primero, debemos recordar que no todo el virus paramolítico puede causar HPND, únicamente aquel que tenga los plásmidos funcionales y completos. Entonces, no todo el virus paramolíticos es causal de EMS. Y lo otro, no todos los causales de EMS son vibrio paramolíticos. Ahora tenemos otras especies de vibrio que no son púrpuras en cromagar y que pueden causar la enfermedad. Pero son más piezas que nos van a dar un poquito más de robustez en los diagnósticos. La histopatología sí es confirmatoria y la técnica de PCR sí son técnicas confirmatorias en el caso de PCR de detección del patógeno. Entonces, esto de acá me puede sugerir problemas, pero igual puede ser un virus paramolíticos que no sea el que causa el EMS y que aún así es patogénico. Por eso es importante llevar controles bacteriológicos, pero no ponerle una etiqueta de EMS. Simplemente tenemos un problema bacteriano que podría o no ser EMS. Esta placa de acá tampoco. Vemos que es cromagar, vemos que hay algunas cepas de vulníficos, alginolíticos. La Harvey también crece blanca, es algo que hemos visto en el laboratorio y muchas otras. Y esta de acá, púrpuras, que son paramolíticos con un alto grado de confianza, casi que se puede asegurar que todas son paramolíticos, las púrpuras. Aún así, la bacteriología en cromagar no me indica, no me permite saber si generan o no la toxina. ¿Cuál es el problema con esta enfermedad? El problema es que en granja muchas veces se hace bacteriología de hepatopáncreas, que para el caso del EMS o HPND no es la mejor estrategia. No es la forma más rápida ni más eficaz de detectar la enfermedad. ¿Por qué? Por la forma en la cual transcurre la enfermedad como tal. La bacteria ingresa al estómago, lo cual es común para todas las bacterias que estén presentes. El camarón siempre va a tener presencia de vibrio en el estómago, pero la bacteria, en este caso, vamos a suponer vibrio paramolíticos con capacidad para generar toxinas. Ingresa al estómago y lo coloniza. Una vez que ingresó en él y que lo colonizó, entonces empieza a comunicarse las bacterias con otra mente, con un sensing, y empiezan a sintetizar la toxina desde el estómago, no desde el hepatopáncreas. Entonces tenemos una población alta de bacterias potencialmente en el estómago y no necesariamente en el hepatopáncreas. Una vez que liberaron las toxinas o que las secretaron, estas viajan al hepatopáncreas y empiezan a hacer el daño. El daño inicial del EMS, aunque es de origen bacteriano, el daño inicial es de identidad toxigénica.
sea, lo que tenemos es una toxicosis inicial, sí, generada por bacterias que están en el estómago, pero en el hepatopáncreas, en las fases iniciales, lo que tenemos es presencia de toxinas. Y las toxinas, como bien saben, no son bacterias, no crecen ningún tipo de agar. Y hacer una bacteriología en la fase inicial de la HPND me puede dar números muy bajos o incluso normales. Puede darme ausencia de bacterias y aún así hay daños. ¿Por qué? Porque lo que está presente es la toxina. Entonces, si quieren hacer bacteriología de animales, lo mejor sería, pero eso sí, en forma regular, empezar a migrar a hacer bacteriología de estómagos en forma cuantitativa. ¿Cuántas UFC por gramo de estómago tengo? Y llevar un historial y detectar para mi granja cuál es ese cambio en el historial que ya me representa una amenaza. Antes de eso, sería únicamente recopilar información para buscar mis puntos de corte, mis umbrales de riesgo. Bien, la clínica se comparte con muchas enfermedades. Ver animalitos con el intestino blancuzco vacío, esto de intestino blanco también nos podría poner a pensar en varias posibilidades, que todas son relacionadas con enfermedades entéricas. El hepatopáncreas se ve muy pálido, una coloración blanquecina incluso. El cuerpo del camarón en general se ve pálido y es un animal que realmente no tiene mucha actividad. Esta fotografía es de un camarón que estaba perfectamente vivo y lo sostuve en mi mano, posó tranquilamente para la foto, cuando todos sabemos que un animal saludable no permite eso, o al menos se dificulta mucho sacar fotos de camarones sanos porque están todo el tiempo brincando. En este caso, con toda la calma, el animalito sin poca o con poca actividad. ¿Qué vemos en fresco? Si bien no es patognomónico, sí nos da pistas. Vemos que las células empiezan a tomar una coloración blanquecina, incluso hay cierta refractilidad en análisis en fresco. Si bajamos el condensador del microscopio, vamos a ver cómo las células se ven con una cierta refringencia, con un cierto brillo, una cierta luminosidad anormal, y además están desprendidas, están más grandes de lo normal. ¿Cómo hago yo para saber si una célula está desprendida? Bueno, tocamos el cubreobjetos con cuidado. De nuevo, no usen portaobjetos y portaobjetos, usen portaobjetos y cubreobjetos. Lo tocamos con cuidado, pues es con una pinza. Si las células están aún adheridas, ellas se mueven, pero tienden a regresar la mayoría a su lugar natural. Si las células están desprendidas, tocamos la pinza, las células se dispersan y no regresan. Eso nos indica que hay desprendimientos celulares, al menos de una forma muy pragmática, muy simple. Y empezamos a ver los túbulos con poca presencia de reservas. No puntas vacías como tales, porque las puntas se ven donde están las células E todavía presentes, pero empezamos a notar eso. Aquí vemos también este túbulo donde se ve la presencia de las células de los lados y lo que algunas personas llamaban antes doble pared, que realmente sabemos que no existe, pero sí vemos ausencia de presencia de vacuolas, o sea, no hay vacuolas. Las células empiezan a desprenderse, primero desde la base de los túbulos, y la última parte que se afecta es la parte apical o la parte distal, la parte final del túbulo. Las células E son las últimas en afectarse. El fresco, como les digo, no es concluyente, pero sí me permite saber que hay problemas y problemas fuertes. En histopatología, sí, es mucho más concluyente. Vemos las células desprendidas y no solo eso, sino que vemos la forma en la cual están las células. Los núcleos se ven mucho más oscuros, pequeños, compactos, lo que llamamos pignosis, células que no se pueden diferenciar. Aquí no es posible saber cuál es una célula F, cuál es una B, cuál es una R. Y las células de la punta del túbulo, una vez más, todavía intactas. Sin embargo, sí notamos que aunque estén intactas, ninguna está haciendo división, no hay mitosis, que es otra característica de la HPND. Vemos células entonces desprendidas en forma masiva, avanzando desde la parte basal hacia la parte distal del túbulo. Vemos como los túbulos en la parte apical es lo único que ven afectaciones y hay un descenso de la capacidad o de la actividad mitótica. Y curiosamente algunas de las células, incluso desprendidas, presentan núcleos cuasi normales, lo que me indica que la muerte celular fue muy rápida. O sea, estas células se desprendieron tan rápidamente que el núcleo ni siquiera tuvo tiempo de compactarse, o sea, no hubo una pignosis. Para decirlo en términos muy simplistas, la célula murió tan rápido que no se dio cuenta. Nuevamente, en histopatología, la fase aguda, donde vemos los túbulos con células desprendidas muy fuertemente, muy evidentemente, y en esta es la parte aguda.
En la fase intermedia empezamos a ver algunas presencias de respuestas inflamatorias y algunas que otras bacterias. Ahora sí se encuentran presentes y aquí sí me saldrían en bacteriología. Y en la fase terminal de la AHPND vemos ya masas bacterianas, que son estos grandes parches morados que vemos acá. Son puras células bacterianas acumuladas, donde podría estar presente el virus paramolíticos, pero también podrían estar presentes todas las demás bacterias que están en el estómago, que ahora van a aprovechar la presencia de alimentos fáciles de obtener en el hepatopáncreas, que ha sido destrozado. Con una respuesta inflamatoria muy fuerte, vemos acá, todos estos son hemocitos, pero es una respuesta inflamatoria que ya no va a tener la más mínima significancia. El hepatopáncreas está tan dañado que ya está irreparable. Bien, vibriosis, otra enfermedad que a veces descuidamos un poco. Cuando hablamos de enfermedades por vibrio en hepatopáncreas, pensamos en el HPND y nos olvidamos del vibrio. El vibrio es algo que hemos tenido en México y en Latinoamérica desde hace décadas y seguirá estando y seguirá matando camarones. Aquí hay mucho más especies que pueden causarlo. Realmente casi todas las especies de vibrio pueden ser causales directas u oportunistas de vibriosis en hepatopáncreas. Solo necesitamos animales débiles. La bacteria solo necesita animales débiles en bajas condiciones o estresados para aprovechar y convertirse en patógenos. Como es una enfermedad causada por bacterias extracelulares y ahora sí están presentes en el hepatopáncreas, desde el momento que inician, ya no es por toxinas, por lo menos no es por PIRA y PIRB, que son las toxinas del EMS. En este caso sí vamos a tener una respuesta inflamatoria inmediata. Entonces, desde el principio vamos a empezar a ver infiltración de hemocitos, que en fresco no es tan fácil de distinguir, pero que podemos guiarnos con la presencia de melanosis, sobre todo en formación de nódulos hemocíticos, y también con la formación de encapsulaciones en los túbulos, lo que muchas veces se llama necrosis, que no es sinónimo de melanosis y muchas veces están presentes ambas, pero que sí es fácil de ver en fresco, que son las manchas negras o los parches negros dentro del hepatopáncreas. Puede afectar cualquier etapa del cultivo, desde poslarvas hasta reproductores. La clínica no es muy específica, no sirve para hacer un diagnóstico, pero los animales presentan coloraciones rojizas en los apéndices, esto es en la cola, los pleópodos, los urópodos, el telson, las antenas se ponen rojizas también, muchas veces están quebradizas y cuando tomamos las antenas y las palpamos, se sienten rugosas, se sienten ásperas. Muchas veces el tracto vacío y también cuando son casos fuertes, severos, los animales presentan una letargia muy fuerte, o sea, pérdida de actividad porque no están bien alimentados, entonces simplemente se debilitan. El análisis en fresco es presuntivo, si nos va a permitir saber que hay un problema bacteriano, debemos combatirlo, pero no necesariamente la causa o cuál especie de bacteria. Ahora, en algunos casos no es tan importante cuál tipo de vibrio nos está causando el problema. Lo importante es detectarlo y poder combatirlo. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver estrangulaciones en los túbulos del hepatopáncreas, vamos a ver deformaciones. Hay una pequeña pérdida, no tan rápida como en el NHP, pero sí se ve también una pérdida en lo que es la cantidad de reservas. El hepatopáncreas empieza a palidecerse. En fase un poquito más avanzada vamos a ver melanosis, hay formación de cápsulas alrededor de tejidos o formación de nódulos alrededor de bacterias. Y también tractos vacíos, tanto en los túbulos como en el intestino. La bacteriología va a ser importante si la hacemos en forma estandarizada. Como les digo, nunca tomen un hepatopáncreas y lo maceren sin pesarlos. Siempre pesen muestras, siempre estandaricen. Que sus resultados sean UFC por gramo, UFC por mililitro, UFC por miligramo. Nunca utilizar bacteriología sin estandarizarla. Es hacer un gasto de recursos para finalmente no tener resultados útiles. Entonces, siempre estandaricen sus tasas de cuantificación de bacterias. PCR para esta enfermedad no tiene sentido porque ningún camarón que merezca llamarse camarón va a dar negativo para presencia de vibrio. Es parte de su flora intestinal. Entonces, todos los camarones van a tener presencia de vibrio. PCR siempre va a dar positivo. Ahora, ¿para qué bacteria de PCR o para qué bacteria de vibrio voy a hacer un PCR? Si lo hago para vibrio SP, o sea, uso un primer que me reconozca una gran cantidad de bacterias, va a dar positivo. Si lo hago muy específico, puede ser que desgraciadamente escoja la bacteria que no está, entre otras que sí. Entonces el PCR es impráctico, definitivamente, si lo que quiero es hacer diagnóstico en camarones. Se podría utilizar para metagenómica o por otro tipo de estudios, pero no para diagnóstico como tal.
La histopatología, sí, es una herramienta otra vez que me va a dar muchísima información, requiere de procedimientos especial sobre las muestras y de personal capacitado, pero me va a dar mucha información. Lo bueno de la histo es que además de permitirme diagnosticar la biliosis como tal, me permite ver el resto de órganos y saber si hay otras infecciones presentes o si hay coinfecciones presentes, o incluso si sospecho de biliosis, resulta que no tengo biliosis, pero tengo NHP. En eso, la histopatología aún no ha sido superada. Me permite ver el estado general de los camarones en su totalidad sin hacer más de tipo de análisis en blanco. Estos son casos severos. Eh, Muchas veces hay personas, no dudo de la capacidad de las personas, pero hay muchas personas que me dicen que a nivel de análisis en fresco pueden distinguir entre NHP y vibriosis. Se puede detectar pequeñas diferencias entre vibriosis y NHP. Sí es posible, pero no es posible descartar la presencia de una sobre la ausencia de la otra. A lo que quiero llegar, por ejemplo, este animal de acá con las lesiones, el tipo de lesiones, el tipo de estrangulaciones, el tipo de lesiones alargadas, que no son tanto granulomas, sino que son encapsulaciones. En el caso de la derecha también, vemos que hay encapsulaciones. Este tipo de lesiones me pueden hacer pensar que estoy antivirosis, pero eso no me permite descartar que haya una presencia de NHP como infección secundaria. Me explico. La presencia de una no significa la ausencia de la otra enfermedad. En el caso del NHP pasa lo mismo. Casi nunca hay animales con NHP solo. Empiezan con infección de NHP y al final tenemos una coinfección por bacterias oportunistas que generalmente son virus. Sí es importante saber cuál de las dos tenemos, porque debemos recordar que, por ejemplo, los tratamientos o las estrategias de enfrentamiento para estas bacterias pueden ser diferentes. Pero si tenemos dudas sobre qué tipo de infección bacteriana tienen los camarones, es mejor recurrir a otras pruebas un poquito más sensibles. No tan rápidas, no tan baratas, pero que sí nos quiten la duda para saber qué estrategia seguir. En histopatología vamos a ver esto. Las lesiones no son basofílicas como en el caso del NHP, aquí son eosinofílicas. Esto es una acumulación de melanina. Y en el centro de estas lesiones, si se ve con mayor aumento, vamos a ver una cantidad muy alta de bacterias. Como podemos ver acá, se ve en forma granulosa. La presencia de hemocitos y vean la cantidad de inflamación que hay en esta zona. Es una cantidad bárbara de hemocitos presentes. Incluso los túbulos no están en contacto unos con otros, están rodeados por fibroblastos y por hemocitos. Hay una formación muy fuerte de inflamación multifocal en esta zona, que aquí podemos ver con mayor aumento. Hemocitos melanizados, ya los más internos necróticos y más hemocitos acudiendo a la zona de inflamación para reforzar la respuesta. Un tema de microsporidios, un tema delicado, porque últimamente se ha hablado mucho de microsporidios, pero realmente no hemos tenido capacitaciones al respecto. Entonces, en granjas no se está dando seguimiento a esto, o tenemos personal en granjas dando seguimiento a esto, pero sin haberlos actualizado. Inicialmente vamos a hablar de que no estoy hablando del microsporidio del músculo, no estoy hablando del camarón del algodón, no estoy hablando de camarón de leche que llaman los libros, que se ve de vez en cuando en los estanques, sino de un microsporidio que afecta exclusivamente el hepatopáncreas. Tiene algunas características que lo hacen más complicado. Una de las más importantes y desafortunadas es que este no necesita peces para transmitirse. Puede transmitirse directamente de camarones a camarones, lo que lo complica más que el camarón de algodón o camarón de leche. Inicialmente se hablaba de un tipo de microsporidio, el Enterocitosoma hepatopenei, que algunas publicaciones posteriores lo llamaban como Acetonucleospora hepatopenei. Bien, este tipo de infección por este tipo de microsporidio, por Enterocitosoma, empezó a llamar la atención en Asia porque se encontró muchas veces en coinfecciones con el HPND o EMS y se empezó a sospechar de su presencia en otras zonas. Se trata de un hongo, los microsporidios pertenecen al grupo de los hongos que forma esporas y que se replica dentro de las células epiteliales de los túbulos del hepatopáncreas, algo que nos recuerda un poquito al NHP. O sea, afecta a células del hepatopáncreas y replica dentro de sus células. Tiene varias etapas de desarrollo, incluido la fase esporogénica, que es donde se forman las esporas, los plasmodios multinucleados y las esporas maduras, que son las que se pueden ver, pero no fácilmente, incluso en análisis en fresco. Son muy pequeños, ese es el problema que tienen.
Miden entre 0.6 y 0.7 micras por 1.1 micras. Son ligeramente ovalados, pues son realmente pequeños. Estamos hablando de que tienen el tamaño incluso inferior al de muchas bacterias. Por eso, una vez más, revisar en campo portaobjetos sobre portaobjetos. Al hacer esto, estoy decidiendo, por así decirlo, no ver microsporidios. O sea, si tengo un portaobjeto sobre otro con la muestra de patopáncreas en medio, lo más probable es que no vea los microsporidios, aunque estén presentes. ¿Por qué? Porque no puedo utilizar el lente de 40X, porque pegaría en el vidrio. Y el lente de 40X es el mínimo razonable que necesito para ver microsporidios. De hecho, se recomienda el de 100X con lente de inmersión, para poderlo ver por el pequeño tamaño. Una vez que acostumbramos los ojos, que entrenamos nuestra vista, podemos buscar con el 40X, pero el de 100X con lente de inmersión es la forma más recomendada para buscar microsporidios. Se reportó hace unos años, creo que fue como en el 2016 o 17 para Venezuela, pero no se ha confirmado por personas. Decían que en Venezuela estuvo presente. Sin embargo, después hubo un poquito de controversia porque se fue descubriendo que los primers que se utilizaban para detectar a este microsporidio, al EHP, no eran tan específicos. Habían varios tipos de primer, perdón, de microsporidios que no eran conocidos y que también daban positivo para los primers. Era un primer que trabajaba sobre la ssRNA, la gen que la codifica, y luego se fueron diseñando otros primers que son más específicos. Por ejemplo, hay uno que detecta una proteína de la tubulina, otro detecta una proteína de la pared de la espora. Entonces, ya no estamos tan seguros o ya no está nadie tan seguro de que lo que estaba en Venezuela era realmente EHP o si era otro microsporidio. Ni siquiera la Universidad de Arizona lo garantiza y están revisándolo. Lo último que escuché de parte de ellos, de boca de ellos, era que necesitaban verificar si se trataba de este o de otro microsporidio. Al final no es tan importante. ¿Por qué? Porque cualquier microsporidio que esté en el hepatopáncreas me puede afectar el cultivo. Entonces, no importa cómo se llame, lo importante es que esté presente. Los microsporidios causan un retardo en el crecimiento impresionante. Los camarones no crecen por más alimento que se les dé y de hecho aumentan bárbaramente los consumos y los factores de conversión. Entonces, aunque no me maten directamente el camarón, como parece ser la tendencia, sí hacen que sean más susceptibles para otras enfermedades, sí hacen que coma más, sí hacen que crezca menos y obviamente afecta directamente las utilidades. Se han descubierto nuevas especies, como les decía, que dan positivo para los mismos primer. Esto pasó, por ejemplo, en Costa Rica con una nueva especie que sí dio positivo para los primer, que luego resultó que no era EHP al hacer la secuenciación. Esto por la baja sensibilidad de algunos primers. Entonces, independientemente de la especie, no queremos que haya microsporidios, pero necesitamos vigilarlos. La tecnología clínica es esta, un altísimo coeficiente de variación. Los hepatopáncreas pálidos, pero no es exclusivo de los microsporidios. Ya vimos que algunas enfermedades, o casi todas las enfermedades que afectan el hepatopáncreas, pueden causar coloraciones o palidez en el hepatopáncreas. Por ejemplo, el BP, el NHP, el EMS pueden causar palidez en el hepatopáncreas. Entonces, no es clínica diagnóstica, pero sí nos indica que algo está mal. Hay que buscar qué. Los tractos vacíos, igual que en NHP, igual que en EMS, el crecimiento bajo y un alto factor de conversión alimenticia. Esto que vemos acá es típico de las infecciones por EHP. Un coeficiente de variación bárbaro, donde los animales, incluso me han dado reportes, personas que tienen ya estadísticas un poco más fuertes, de que no importa qué hagan, no importa cuánto alimenten, es un camarón que no crece más de 0.7 gramos por semana, promedio. Como les decía, el pequeño tamaño de las esporas, el limitado tamaño de las esporas dificulta el diagnóstico y algunos trabajos lo han asociado con el síndrome de las heces blancas. Puede ser en coinfecciones o solo, porque también hay otros trabajos donde dicen que el síndrome de las heces blancas es causado por bacterias. Posiblemente ambos tengan el potencial o sea una coinfección entre ambos. O sea que el síndrome de heces blancas podría estar relacionado con EHP o con HPND, con coinfecciones de ambos. Pero sí, cualquiera que produzca desprendimientos en el hepatopáncreas muy fuertes, estas células se van a venir al intestino
La membrana peritrófica va a formarse normalmente, el hilo fecal va a formarse, pero muy lleno de células con algunos restos de lípidos, lo cual aumenta la flotabilidad. Y el color pálido se debe a la presencia de células masivas. Entonces, cualquier enfermedad que te cause desprendimientos celulares fuertes a nivel de hepatopáncreas puede causar síndrome de heces blancas. El análisis en fresco es absolutamente presuntivo. Nunca se puede hacer un diagnóstico confirmatorio basado en ello. La sensibilidad es muy baja y tenemos que tener los ojos entrenados. Yo recomendaría primero ver histopatología, luego pasar a improntas y por último frescos. Las improntas, teñirlas, por ejemplo, muestras de improntas de hepatopáncreas fijadas con etanol o con metanol, teñidas con Giemsa, con Wrights y observarlas así en X con lente de inmersión. Esto es análisis fresco, no es histopatología, es una impronta que no son fáciles, realmente esta salió inusualmente clara y podemos ver presencias de aparentes, digo aparentes porque no es confirmatorio, esporas que buscamos que tengan formas regulares y tamaños regulares. Las que vemos un poquito más grandes es porque hay dos o más juntas, pero sí, esta foto me llamó la atención porque cuando leí el microscopio tenía formas regulares y tamaños regulares. Y los tamaños, las tallas, más o menos coinciden con lo que esperaría en los microsporidios, pero esto es presuntivo, nunca confirmatorio. En fresco, mucho menos. O sea, el análisis en fresco uno no va a permitir nunca detectar una microsporidiosis. Sí hay que tener cuidado cuando vemos sospecha de microsporidios. Hay algunas cosas que nos pueden ayudar. Por ejemplo, que podamos detectar núcleos cercanos y podamos comparar el tamaño de estos núcleos. Por ejemplo, este de acá, que podemos ver que es mucho más pequeño que los núcleos, pero que es una vacuola o una, digámosle, en forma prematura, vacuola parasitófora, más grande que los núcleos cercanos, pero con las estructuras muy pequeñas. Esa tiene que ser de tamaño regular. Si vemos células con muchos puntitos adentro, pero de tamaños irregulares, podemos estar confundiéndolo con otra cosa, por ejemplo, con hemocitos granulares o semigranulares. Entonces, por eso el fresco es únicamente un análisis presuntivo. Necesitamos mayor información. Y en este caso, a pesar del pequeño tamaño, está con 100X, aquí teñido y aquí en fresco. Son únicamente confirmaciones necesarias a posteriori. Esto de acá es únicamente sospechas. En histopatología sí. Aquí podemos ver las esporas y si se fijan el tamaño es muy parecido al de las previas. Esta es una impronta y esto es histopatología. Fotos que me facilitó la doctora Tan, que eran de ella y el doctor Lainer. Podemos ver las esporas libres dentro del lumen tubular. Es un corte transversal. Vemos que hay daños. Incluso estas células epiteliales están desprendidas totalmente de su membrana basal. Entonces de ahí vendrían desprendimientos celulares severos que podrían causar, al igual que otras enfermedades, síndrome de heces blancas. Y acá podemos ver algunos plasmodios que son fuertemente basofílicos, que es la zona en la cual se da la reproducción de los parásitos, en este caso de las esporas. Aquí se daría una replicación, hay una formación muy alta de esporas dentro de cada uno de los plasmodios mediante esquizogonia. Este es un corte donde no vemos tanto daño, se ve un poquito más íntegro, es un túbulo y ya este es otro túbulo independiente, pero podemos ver la presencia de las esporas dentro de las células epiteliales, específicamente dentro del citoplasma. Y aquí vemos los núcleos a los cuales pertenece este citoplasma. Pues vemos como las esporas empiezan a poblar dentro de las células epiteliales. No hay respuesta inflamatoria, al menos en este punto no se da. Primero porque son parásitos intracelulares y segundo porque los hemocitos aparentemente no tienen capacidad de reconocer directamente a las esporas. Podrían eventualmente reconocer los daños en las células por la liberación de citoquinas, pero no directamente a las esporas del parásito. Al menos hasta ahora no había ningún reporte de formación de nódulos hemocíticos con microsporidiosis. Entonces nos hace indicar o nos hace pensar que los hemocitos no reconocen directamente al parásito y por eso no vemos respuesta inflamatoria, por lo menos en forma inicial, no vemos melanosis ni necrosis. Dentro de las estrategias que se han utilizado para enfrentar estas amenazas, lo que tenemos que tener presente es que curar camarones es muy caro. Lo principal que se está buscando actualmente es prevenir, estrategias que nos eviten los daños. Es más fácil reforzar los camarones que curarlos. Y por lo tanto, se ha dado seguimiento a una estrategia de prevención o una cultura de prevención. ¿Por qué?
Porque en el caso de virus y hongos no se dispone de fármacos eficaces. Por ejemplo, para microsporidiosis se hicieron algunas pruebas en la Universidad de Arizona usando fumagilina, que es un fármaco que trabaja muy bien contra microsporidios en abejas, abejas melíferas. Las abejas que producen miel también tienen problemas por esporas, por microsporidios, y la fumagilina se los quita maravillosamente bien. Hicieron pruebas con camarones con la misma fumagilina y no les hizo absolutamente nada. O sea que el fármaco no funciona con los microsporidios del camarón, aunque sí con el de las abejas. Y en el caso de los virus, sabemos claramente que no existe tratamiento para ellos. Para las bacterias, sí existen algunos tratamientos, pero también claramente son tratamientos que deben seguir una metodología muy rigurosa, muy técnica, con muy buen seguimiento. Hay muchas regulaciones para el uso de fármacos antibacterianos. Tenemos un problema con las resistencias que ha limitado un poquito su uso, sobre todo por el mal uso que se le ha dado. Entonces, aunque la estrategia aún existe, se ha vuelto un poquito menos práctica por las regulaciones y por las dificultades de uso, más que todo por el mal uso que le hemos dado. Hemos visto cada vez más cómo se han dado medidas que buscan la prevención de enfermedades, la mitigación de estas enfermedades o reforzar los camarones. En principio, un camarón que tenga sus órganos mejor conformados, más fuertes, más robustos, en mejores condiciones metabólicas, es un camarón que va a costar más que se enferma. Entonces, no queremos curar, queremos fortalecer al camarón para que éste se enferme menos o que tenga mejores condiciones para enfrentarse a una enfermedad. Pero para esto hay que tener mucho cuidado porque hay muchos productos en el mercado. Entonces necesitamos ver cuáles son los que funcionan y cuáles no. Y para ello se necesitan investigaciones rigurosas y pruebas de campo. Dentro de las sustancias utilizadas, el uso de ácidos biliares está brindando algunos resultados muy prometedores y que ya ha empezado a hacer publicaciones en revistas de mucho renombre, en los cuales se ha visto cómo los ácidos biliares empiezan a ayudar al cultivo de los camarones. No son publicaciones esporádicas, de hecho son cada vez más comunes, se empiezan a hacer más trabajos, se empiezan a publicar más información. Cualquiera que queramos saber sobre cómo trabajan los ácidos biliares, se nos hace cada día más común y más fácil encontrar información en revistas especializadas sobre metodologías que se han utilizado, y no solamente para camarones, para diferentes especies de organismos que se utilizan en agricultura. O sea que esto va en expansión y se está volviendo cada vez más llamativo, más interesante, pero necesitamos pruebas. Bien, entonces en base a esto hicimos una prueba que nos dieron, corrimos una prueba de reunión 2, que son ácidos biliares. Esta prueba se hizo en 6 estanques que fueron sembrados el 14 de abril. Son estanques de producción. Estos no son estanques de una unidad experimental. Son una granja de producción estándar. Se utilizaron dosis de 2 kilogramos por tonelada métrica de alimento mezclados en la granja. No fue algo que se mezclara desde la fábrica. ¿Es mejor? Sí, lo sabemos, pero queríamos probarlo como muchas granjas lo utilizan, que es sembrándolo, mezclándolo en campo. Queríamos una prueba lo más parecido a lo que se ve el día a día camaroneras posible. Se utilizó el producto de los 4 gramos, desde el 4 de junio, que fue el día de la siembra, del 14 de abril hasta el 4 de junio, que fue un total de 70 días. Esos fueron los 70 días que se le aplicó el producto. Se le dio seguimiento en análisis en fresco cada 2 semanas. Por supuesto, biometrías semanales, pero análisis en fresco se hizo cada 2 semanas sobre los camarones. Se tomaban muestras totalmente al azar de los 6 estanques y se utilizó también análisis histopatológico. Se hizo histopatología en el inicio de la prueba, lo cual es necesario para saber que los animales se encuentran en buenas condiciones o para verificar que así sea. Y se hizo histopatología al día 70. Animales fueron fijados y sometidos a cortes para evaluar la posible presencia o no de daños o de cambios estructurales. El análisis en fresco se hizo mediante la técnica de Liner modificada y la histopatología que fue la estándar de Belli Liner. Estos fueron los estanques utilizados en la prueba, estanques 31, 32, 33, con la aplicación del producto de ácidos biliares de 2 kilogramos por tonelada de alimento, y los otros 3 fueron estanques control. Esta fue la plantilla que se utilizó para análisis en fresco. No es la plantilla normal de grados 1, 2, 3 y 4 que se utiliza siempre en granjas. Hemos
utilizado desde hace varios años una plantilla diferente para análisis, en la cual utilizamos una escala alfanumérica, donde las letras, en este caso la A1, A2, A3, A4, me indica el tipo de lesión. Para las A es deformaciones tubulares, la B es estrangulaciones tubulares, la C desprendimientos celulares y la D es presencia de melanosis o necrosis o desprendimientos. Entonces, la letra se refiere al tipo de lesión y el número se refiere a la frecuencia de estas lesiones. Entonces, grado 1 es que tenemos una a 3 lesiones de este tipo observadas por campo visual a 40X. Un 2 de 4 a 16, el 3 de 7 a 9 y un grado 4 es de mayor a 10 por campo. Entonces, los tipos A, desprendimientos, un A1 mucho menos lesionado que un A4. Aquí vamos a ver deformaciones tubulares. Un D, que es melanosis y necrosis, el D1 vamos a tener presencia de melanosis pero muy baja y un D4 con presencia de melanosis muy fuerte. No solo me indica el tipo de lesión, sino la frecuencia de la misma. En base a esta planilla generamos un score de calificación del hepatopáncreas que a través de los años hemos visto que animales por debajo de un 1 en el score general significa que están en buenas condiciones y conforme empieza a subir de 1 en adelante, los problemas de los lípidos, de los hepatopáncreas, de la melanosis, de los desprendimientos empiezan a incrementarse. Los lípidos, en este caso es inverso, no quisimos cambiar la escala, entonces mientras más alto el nivel es más alta la reserva, buscando siempre tener por lo menos un nivel 3 de lípidos. Parásitos internos, que generalmente son gregarinas, y parásitos externos, que son los epibiontes, también genera un score de parasitosis, un score general que suma ambos, hepatopáncreas más parasitosis, con mucho más peso para hepatopáncreas que para parasitosis, un 60% contra un 40%. En fresco, ¿qué vimos? Bueno, se revisaron más de 300 camarones durante el total de la prueba. Y esto que vemos acá son hepatopáncreas con túbulos perfectamente en buenas condiciones. Vemos la cantidad de lípidos que es muy alta, no hay estrangulaciones, no hay deformaciones, no hay presencia evidente de hemocitos, no hay filtraciones, no se ven edemas, el color es normal y la cantidad de vacuolas es muy alta. Esto de acá también lo vimos en algunos casos, sobre todo cuando llegamos a la etapa de los 3 gramos, la etapa de mayor riesgo, como le llamamos en granjas, el punto crítico, el umbral de riesgo, con deformaciones y con presencia de células desprendidas y con presencia de refringencia. Y en algunos casos, afortunadamente en pocos, vimos presencia de melanosis, como acá, que vemos un ácido con varios túbulos en procesos de melanización activa. Entonces, si lo vemos a la escala, este sería un grado 0, que es un hepatopáncreas totalmente normal. Este sería un C4 porque tenemos desprendimientos masivos mayor a 10 por campo visual. Y este es un D3 con melanosis entre 7 y 9 lesiones por campo visual. Esto para dar una idea de cómo se ve la escala de calificación al microscopio. Los resultados de los análisis en fresco. Aquí los tenemos tabulados para los diferentes estanques en porcentaje. Estos son porcentajes de animales que vimos. Entonces, en el estanque 31, por ejemplo, el 61% estaba en grado 0, 14% en grado 14.8 o 15% en grado A, en grado B 11.5, 13% en grado C y 0% en grado D. O sea, en los estanques 31, 32, 33 y 34 nunca vimos animales con melanosis ni con necrosis ni hepatopáncreas. Ese es el score general promedio para toda la muestra que se hicieron, que como les dije fueron bisemanales. 0.7, 0.5, 0.7 para los grupos 31, 32 y 33 que fueron la prueba, 0.9, 1.2 y 1 para los grupos de control. Esta fue la distribución vista en gráficas más fácil de interpretar, donde vemos los estanques 31, 32 y 33, que son los grupos de prueba, con un 61% promedio de animales con muestras totalmente normales del total, repito, más de 300 animales analizados, cerca de un 18% que se permanecieron en grado A. En grado B tuvimos cerca de un 10%. Los azules son el grupo del estanque 1, 31, 32 y los grises 33. Y en C tuvimos un promedio aproximado de un 12% con desprendimientos desde C1 hasta C4. No vimos ningún animal con melanosis ni con necrosis.
Esta fue la distribución para los grupos que fueron los estanques testigo. Vemos que el estanque 34 presentó más o menos el 50% de sus muestras en grado normal, o sea, con tejidos normales. Cerca de un 24% para el estanque 35, que fue el que tuvo menos animales normales, y 38% de animales con hipotopagres normales para el 36. Acá vamos que en el caso del estanque 35, nuevamente es un peso, fue el que presentó mayor cantidad de lesiones, fue el menor con tejidos normales, el mayor con lesiones, al menos en fresco, en grado A. En grado B, el que tuvo mayores problemas fue el estanque 36, pero en grado C, que son los desprendimientos, el que tuvo mayor presencia de desprendimientos fue el número 35, aunque tuvimos en todos los estanques con más del 20% de muestras del total de análisis en fresco con desprendimientos celulares. Y tenemos el grado D con un 3.5% y un 2.2% para los estanques 35 y 36. El 34 nunca presentó ningún tipo de detección de melanosis. Estos son los otros índices. El de parasitosis, bueno, teníamos el dato, pero realmente no era el tema buscar datos parasitológicos. Queríamos ver en patopáncreas, pero bueno, igual presentamos los datos de parasitosis. La barra más alta, la importante, es la cantidad de lípidos o reservas, que el promedio del estanque 1 fue 3.9. Recordemos que es una escala que va de 0 a 4, donde 4 es el máximo, donde 4 es bueno, es positivo. El estanque 32 presentó 3.8, el estanque 33 3.9, el estanque 34 3.5, el estanque 35, que es el que veníamos con más lesiones, igualmente presentó un poquito menos de contenido de lípidos, fue el más bajo, y 3.8 en el estanque 36. Este no estuvo tan diferente de los grupos tratados, pero sí el 35. Y en histopatología, el análisis inicial que realizamos sobre los 6 estanques, vimos que los tejidos se veían perfectamente normal en todos ellos. O sea, no detectamos ningún tipo de lesión a nivel de muestra en los animales procesados para el punto cero. Se tomaron muestras cuando inició la prueba de los 6 estanques. Sobre los animales se realizó también la histopatología y vemos cómo se encuentran perfectamente bien. Una alta presencia de células B, los túbulos perfectamente repletos de lípidos, no hay deformaciones, no hay estrangulaciones. Aquí vemos también célula B, está muy oscura, es una célula F en el estanque 33. El 34 también normal, alto contenido de lípidos. Los círculos grandes, las esferas blancas grandes son la vacuola de las células B. Aquí un corte transversal donde podemos ver muchas células R. Una leve zona aquí de inflamación, pero insignificante, del total de los animales, menos del 10%. Y aquí vemos también animales perfectamente saludables en el 36. O sea, todos los estanques, de vez en cuando presencia de hemocitos, pero no por encima de lo normal. Siempre va a haber infiltración hemocítica normal como parte de la circulación. El problema es cuando es arriba de lo usual. El índice histopatológico en tiempo cero. Lo hicimos en porcentajes. Entonces, el estanque 31, el total de los animales presentó grado 0, tejidos totalmente normales. El grado igual pasó por el estanque 32 y 36. Los estanques 33, 34, 35, el 80% estaban perfectamente bien conservados y el 20% estaban en A1, que es el mínimo grado de deformación, pero tampoco presentando lesiones ni en B, ni en C, ni en D para ninguno de los estanques. Esto nos indica que los animales se encontraban en buenas condiciones para iniciar la prueba. Y esto es lo que vimos al final. El estanque 31, vemos túbulos con cortes longitudinales, las reservas bien marcadas, muchas células B, que son las que tienen los túbulos en las orillas con vacuolas muy grandes, supranucleares, y también con presencia de células R, como esta de acá. Las oscuras son células F, también distribuidas a lo largo de todo el túbulo. No vemos ningún tipo de inflamación, no hay presencia de hemocitos, no hay ningún tipo de respuesta inflamatoria ni de tampoco degradación. No vemos edemas y los túbulos perfectamente bien conservados. Lo mismo para un corte transversal. Aquí tenemos células B, cortes transversales, tenemos células R y las más oscuras que son células F. Esto para el estanque número 32. Estos ambos eran parte de la prueba. El estanque 33, nuevamente, presencia de muchas vacuolas, células R,
La que más se ve acá es la célula R, es una parte medial distal de los túbulos, cortos de los túbulos, y algunas células F, también perfectamente bien conservado. Vemos algunos hemocitos en los tejidos vasculares, en medio de la zona vascular, en los espacios intertubulares, y algunas células, algunos núcleos de células mioepiteliales, todo perfectamente normal, sin respuesta inflamatoria, sin melanosis, sin necrosis. Corte longitudinal, este es estanque 33 también, nuevamente células B, muy prominente en las vacuolas, algunas células R y las células F presentes. Igualmente, sin lesiones, sin ningún tipo de afectación. Vemos que las células son más altas que anchas. Esto es normal, esto es lo que queremos. Las células deben ser siempre más altas que anchas. Esto es lo que nos indica que hay ausencia de atrofia. La célula debe ser siempre más alta de lo que tiene de ancha. Una célula que sea más baja que alta es una anomalía, a menos, claro, que sea una célula F, porque las F sí son un poquito más bajas por naturaleza. En el 34, aquí vemos un túbulo normal, o los túbulos normales en general. Vemos que hay presencia de vacuolas también. 34 era parte de los grupos control. Esos túbulos están muy bien, están bien conservados, tienen buena condición de lípidos, buena presencia de lípidos. Pero también vemos que esos túbulos de acá, en algunos casos hay un poquito más de presencia hemocítica, no tampoco elevada, pero sí presencia. Y esto de acá, que son células desprendidas. Esta es la parte interna de un túbulo, no es el lumen perdón, no es que esto sea un epitelio y este sea otro, sino que este es un epitelio del túbulo, este es el otro, y esta es la parte interna. Y estas son células desprendidas dentro del lumen tubular. Este lumen está vacío, este lumen está afectado. Hay desprendimientos celulares un poquito fuertes en esta región, y también vemos un poquito de degradación en las membranas celulares. Este es el estanque 35, que fue el que nos dio menores índices. Y aquí podemos ver cómo hay una parte donde se ven los edemas, donde hay zonas de la acumulación de líquidos y una fuerte presencia de hemocitos ya normalmente alta en varios de las regiones que se pueden ver en estos cortes longitudinales. Todas estas zonas rosas son presencia de infiltración de hemocitos. Los puntos azules son los núcleos de los hemocitos. Y aquí podemos ver en cortes transversales dos cosas. Primero, desprendimiento de las células de sus membranas basales. Y segundo, la presencia de mucho líquido entre los túbulos. O sea, ya no vemos un túbulo en contacto con los previos, sino que los túbulos están separados unos de otros, lo que nos indicaría, en este caso vemos un túbulo unido con el otro. No hay espacios casi entre ellos, es lo normal. Y en este de acá vemos como si hay presencia de espacios vacíos. Esta zona de acá, lo que llamamos edemas, son inflamaciones, son acumulaciones de líquidos y respuestas inflamatorias. Acorde con los análisis en fresco también. Coincidió los resultados de frescos con los de histopatología. En el 36, a pesar de que se ve todo bien, sí hay una presencia de hemocitos un poquito anormal, ligeramente arriba de lo normal, pero los túbulos no se ven lesionados todavía. Pero sí, en uno de los animales logramos encontrar esto, que fue una zona que no tenía, además de la presencia de hemocitos, o sea, había una infiltración de hemocitos importante, no tenía prácticamente reservas. Estos son túbulos muy, muy, muy atrofiados, que es lo que hablábamos antes. En este caso, las células ya son más anchas que altas. Estos son dos capas de células, de un túbulo y de otro. Y vean qué poca altura tienen. Esto es una atrofia muy severa en túbulos de los que vimos en el estanque 36. Este sería el análisis histopatológico. Si vemos los animales a los cuales se le aplicó el aditivo desde el inicio, la mayoría se conservó en grupo de grado 0. Esto ya a nivel de histopatología. Y con pocas lesiones, pero sí es suficiente para pasar al grado A. Tuvimos un 20%. Yo creo que son números redondeados. En el caso de los animales en los cuales no se utilizó el aditivo, sí tuvimos presencia de animales con buenas condiciones de patopáncreas hasta el final, o sea, la histopatología final, pero menor, y menor nuevamente en el estanque 35. Los otros estanques fueron inferiores a los estanques de prueba, y tuvimos presencia de animales no solamente en grado A, como en este, sino también en grado B e incluso en grado C. En fresco, o sea, encontramos animales con melanosis. En histopatología, las muestras que procesamos no salieron con melanosis, pero sabemos
que en fresco sí. O sea, aquí se reporta lo que se vio. Y para histopatología no nos salió ningún caso de melanosis. El score del hepatopáncreas, recordemos que antes dije que menor a 1 era positivo. Es un score que desarrollamos acá internamente para calificar. Este es el score general de los resultados de histopatología. Mientras menos sea el número, mejor, a diferencia de los lípidos. El estanque 31 tuvo un score de 0.02, 32.05, el 33.05, similar, 34.15, el 35.97 y el 36.43. O sea que estos dos estanques fueron marcadamente más afectados. Este tuvo un resultado, digamos que lejos de estar en peligro, pero sin embargo marcadamente más afectado que los grupos de los estanques 31, 32 y 33 o grupos prueba. Las conclusiones, así en base a lo que vimos, es que los resultados de análisis en fresco mostraron mejores índices de calificación en los grupos tratados, o sea, estanques 31, 32 y 33. No se detectaron animales con lesiones severas, no vimos aves ni mortalidades fuertes en los grupos que utilizaron aditivos de ácidos biliares. Los resultados de histopatología mostraron mejor condición en los hepatopáncreas de los estanques que tenían tratamiento con ácidos biliares, porque tuvieron prevención con la aplicación de aditivos de ácidos biliares. El estado sanitario de los hepatopáncreas fue consistentemente superior, tanto en fresco como en histopatología, en los grupos adicionados con los ácidos biliares. Esto tiene implicaciones importantes. Recordemos que el hepatopáncreas, mientras mejores condiciones tenga, va a tener mejores posibilidades de enfrentar un evento patológico. Un órgano que se encuentre lesionado va a ser más susceptible, ya lo vimos antes como en el caso del EHP, como en el caso del BP. O sea, un órgano que no esté en condiciones óptimas va a ser fácilmente afectado. Y no solo eso, su funcionamiento, en este caso es digestivo principalmente, pero también de síntesis y de reserva, incluso inmunológico, sus funciones metabólicas se van a ver limitadas. Siendo el principal órgano del camarón, uno de los principales, si su funcionamiento no es óptimo, el funcionamiento metabólico global del camarón tampoco. Entonces, se trata no solo de que el hepatopáncreas esté bonito o que se vea bonito, sino las implicaciones que va a tener al final en el metabolismo global del camarón. El uso de los ácidos biliares, eso sí, debemos tener cuidado, debe ir acompañado de evaluaciones, como de cualquier otra sustancia. Siempre que utilicemos una sustancia, un cambio, un tratamiento, una estrategia de cualquier tipo, debemos evaluarla en forma objetiva, contra controles, no contra otros estanques, no contra otros ciclos, no contra otros años, no contra otros largos, en condiciones iguales. Idealmente dejar controles y hacer pruebas objetivas para saber qué funciona y qué no, y tratar, dentro de lo posible, quitándose el ruido de fondo que hay en las camaroneras. Sabemos que no son centros de investigación y que las condiciones varían entre estanques, pero por lo menos tratar de darnos una idea objetiva de qué funciona y qué no. Toda prueba de ir acompañada de buenas prácticas de manejo, tanto de los grupos en los cuales estamos haciendo la prueba como de los controles, no tratar de evitar diferencias que nos puedan meter ruido, hacer un monitoreo sanitario constante y evaluar objetivamente los resultados, tener sistemas de detección temprana. El hecho de que yo utilice una estrategia no significa que me tenga que descuidar con lo demás. O sea, debo estar atento a cualquier cambio, a cualquier amenaza. Y debo aplicar medidas de control si es necesario. Pero es mejor aplicar medidas de prevención. Los desafíos que tenemos son multifactoriales y por supuesto que las soluciones no son sencillas. Utilizar un producto me puede ayudar si lo evalúo y si lo aplico bien, pero debo tener claro que los problemas son multifactoriales y las soluciones de estos problemas también deben ser multifactoriales.